La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Estamos en vivo, ¿eh? Esto no es grabado. Nos acompaña el licenciado Janel Ferreras, como yo comenté, es un joven brillante, de una formación administrador de empresa, politólogo, experto en geopolítica, académico, conferencista internacional, inclusive académico. Él le imparte docencia a militares y policías mayores que él. Y también, por añadidura, es un experto en manejar drones, filma segmentos para promover el turismo y además me envía a veces unas fotos que me dan hambre porque son fotos de platos que él prepara con condimentos naturales. Janel, muchísimas gracias. Agradecido como siempre de su invitación y saludar a todo el pueblo dominicano hoy que se celebra de forma posterior el Día de la Constitución, por eso es festivo. Constitución de la República, instrumento que le da carácter de Estado a esta población, a este grupo étnico, que hay que decir lo siguiente, porque la gente a veces se confunde. Un grupo de personas que coinciden en cultura, religión, idioma, costumbres, es una nación. Para crear entonces el Estado hace falta la Constitución. Y nosotros cumplimos 181 años de la primera Constitución que le dio origen al pueblo dominicano y que no debemos de olvidarla. Sobre todo los elementos de la primera Constitución sobre la separación de la República Dominicana y Haití. Eso fue clave. Claro, para que no nos confundamos en el tiempo. Hay muchos temas internacionales y locales, pero yo sé que tú has estado muy pendiente desde hace meses, desde que comenzó, de la situación de Venezuela y de los buques submarinos y todo lo que hay en el Caribe y el ataque a embarcaciones supuestamente del narcotráfico. Mi pregunta es la suspensión de la cumbre. En el comunicado se dice que es por los eventos atmosféricos, porque van a elegir presidente de forma democrática, pero ¿tendrá que ver algo con la situación que impera en el Caribe, la suspensión de la cumbre? Hay muchos elementos respecto a la suspensión de la cumbre por la Cancillería Dominicana que ha dado al traste con la especulación de muchas personas que opinan sobre el tema. El día 4 de noviembre de este mes, el portaaviones más importante del mundo, sí, el Gerald Ford, pasó por el estrecho de Gibraltar, rumbo al Caribe. Pero en el día de ayer, usted que plantea que estamos en vivo, se inició una cumbre importante en Colombia, precisamente en la ciudad de Santa Marta. Me refiero a la cuarta cumbre CELAC en Unión Europea. De 60 jefes de Estados invitados, solamente asistieron 9, lo que significa que ese proceso es un proceso fracasado. No importa que usted envíe como jefe de Estado al canciller o a una delegación, si los jefes de Estado no están presentes, esa cumbre no tiene la validez que en principio se quiere, porque la toma de decisiones no es una representación. No es lo mismo que el presidente dominicano y el presidente de Guatemala fijen un acuerdo, por ejemplo, de cooperación internacional, a que una delegación dominicana y una delegación de Guatemala hagan un protocolo de entendimiento para posteriormente discutirse en las casas de gobierno. No es lo mismo. Entonces el mundo no está para cumbres. Ese es el detalle. El mundo no está para cumbres. ¿Por qué? Porque el mundo tiene dos bloques enfrentados que se sobreponen a todas las cumbres. Me refiero al G7 y los BRICS. Si usted ve la invitación, la última cumbre de las Américas se realiza en Los Ángeles en el 2022, si la memoria no me falla. Y no fueron invitados los mismos países. Entonces, la reedición de la no invitación de Venezuela, de Cuba y de esta nación que está siendo lamentablemente disminuida a su mínima expresión como Nicaragua, entonces lamentablemente hay dos estados que no vienen dándose que solidaridad por el bloque del BRICS, que es México y Colombia. Entonces, la República Dominicana no decidía sobre la suspensión de la cumbre, eso no es verdad. Claro.
Es una decisión consensuada, porque una cumbre internacional tiene varios elementos de poder. Y en las Américas todavía, dentro de la diplomacia diferida, manda Estados Unidos. Sobre todo con este cable de alta tensión que se ha tendido en América del Sur, con Milei, con el presidente de El Salvador y con el nuevo presidente de Bolivia, que al juramentarse lo primero que hace es que saca las banderas de esos grupos minoritarios. O sea, que se coloca del lado del capital de Trump, del pensamiento de derecha, y lamentablemente nosotros tenemos esta tragedia en República Dominicana respecto a la suspensión de la cumbre. Ahora yo me pregunto, ¿teníamos condiciones de celebrar una cumbre exitosa? ¿O era mejor decidir la suspensión? Yo pienso que no hay elementos para una cumbre provechosa, porque la cumbre es para confraternidad, para unidad, para intercambio comercial, y aquí lo que viene ahora es un proceso de desmonte de un gobierno en el Caribe. Es inevitable que antes del 24 de diciembre haya un desenlace en Venezuela, porque no es verdad que Estados Unidos va a mover al principal portaaviones de su armada del Pacífico para llevarlo al Caribe, simplemente para un ejercicio con las supuestas lanchas que trafican con sustancias controladas, que ahora Petro se destapa en esta cumbre de su estado, diciendo que lo que están matando son los obreros, que los narcotraficantes están en la Florida, en Francia y en los países europeos. Así que él admite que son lanchas. Bueno, pero él en cierta medida tiene razón, porque no es verdad que el dueño del narcotráfico es el que anda en una lanchita en alta mar. Eso es parte del eslabón de este sistema de tráfico de sustancias controladas que daña a la humanidad. Yo escucho personas hablando que eso se resuelve con la legalización. Y yo me pregunto, ¿pero quién ha progresado con consumo de sustancias? O sea, ¿quién en el mundo ha progresado teniendo vicios? Nadie. Y si tú lo facilitas, peor. Exactamente. Si tú lo abaratas, peor. Yo pienso que la visión respecto al narcotráfico es una visión equivocada. Y hay personas que descansan en el paralelismo del alcohol, pero no es lo mismo. Hay una persona que tiene problemas de alcoholismo, pero ejerce su degradación de vida en una tristeza profunda. Pero el consumo de sustancias controladas genera ¿qué? Violencia callejera. Toda esa gente que anda en las calles con los limpiavidrios, agrediendo en las calles, no todos, pero 9 de cada 10 consumen sustancias. Todo el que va a robarse un retrovisor en una calle popular de la República Dominicana para venderlo por 50 pesos, lo hace por sustancia. Pero aquellas personas que le quitan la vida a un estudiante por un celular, lo hacen para sustancias. Entonces la sustancia es dañina, porque genera una violencia que afecta la convivencia de los estados. Lamentablemente yo no estoy de acuerdo con la legalización, ese término de terapia medicinal, eso es una excusa, porque en el caso de los que tienen consumo y adicción a sustancias controladas, pero tienen poder adquisitivo, entonces para ellos es medicinal. Es dañina para el del barrio, que no tiene el dinero para mantener sus vicios, pero el de clase alta que mantiene sus vicios, que aquí hay muchísima gente con vicios, entonces para ellos es medicinal. Pero volviendo a lo de Venezuela, sí, ¿es factible una invasión norteamericana a Venezuela? ¿O tú crees que habrá otra vía para deponer a ese régimen? En la mecánica, los expertos en mecánica, a veces, para aflojar una tuerca la aprietan. Eso es verdad. Claro. Yo pienso que a Venezuela le están apretando para aflojarla. Le están colocando en la primera. ¿Cuál fue la primera intención de Estados Unidos? Por lo tanto, está muy claro. Envía unas 3 embarcaciones de anfibios que en la línea del poder militar americano en los mares, la nave anfibio era el segundo nivel. Primero los portaaviones, luego los anfibios, luego los destructores, los submarinos y las fragatas. Pero en el caso de los anfibios, Estados Unidos mandó la Iwo Jima, encabezado por esta embarcación que tiene la capacidad de tener lanchas, desembarcos y aviones tipo Harrier. Y ahora manda que el portaaviones, con 2 reactores nucleares y un costo de $13,000 millones.
¿Qué es lo que busca Estados Unidos con ese juego de ajedrez en el Caribe? Que Maduro se ponga de acuerdo, sea con Petro o con Lula, y que salga del territorio antes de que sea tarde. Es simplemente un juego de ajedrez. No es verdad que Maduro, cuando vea la hora de la verdad, se va a mantener en Venezuela, porque la excusa de la intervención no es por un tema democrático, no es por Venezuela, no es por nada de eso. La excusa, la narrativa, es por el cártel de los soles. Y si es por el cártel de los soles, entonces la diplomacia libre de las Américas no puede opinar, porque nadie se va a poner del lado del que está metido en sustancia controlada. Mira el caso paralelismo y guardando la distancia de esta diputada del Este, que dice que se divorció del que está pedido en extradición. Es que nadie quiere estar al lado del que se dedica a ese mundo del narcotráfico. Cuéntame, Hanel, ¿qué tú opinas del triunfo de Mandami? Bueno, el caso de Zohran Mamdani, una ciudad ícono, New York, musulmán, socialista, joven. pero el génesis de Nueva York, ¿qué se dice de Nueva York? Melting pot. ¿No? Y que es una sociedad de judíos, Sí. fundada por judíos, en el ámbito del comercio, aunque Nueva York es, en términos pragmáticos, para que la gente entienda, la primera ciudad del mundo con la mayor diversidad de etnias. Nada como Nueva York, nada. En Nueva York están los blancos, los negros, los chinos, los japoneses, los dominicanos, los guatemaltecos, los venezolanos, los boricuas, los haitianos. En Nueva York está todo. Pero Nueva York, increíblemente, que fue el epicentro del ataque por esa visión radical del Islam, llamado Al Qaeda, el 911, 24 años después, elige un practicante del Islam. O sea, el mundo anda al revés. Entonces, en el caso de Zohran Mamdani, si nosotros evaluamos su campaña, tenemos que coincidir que fue una de las campañas más positivas de candidato alguno en los últimos 50 años. Él investigó todas las debilidades de la ciudad, la inconformidad, sobre todo porque el presidente Donald Trump tiene en este momento una tasa de rechazo muy amplia. La aprobación del presidente Trump está entre un 37 y un 42, pero para los latinos en un 25%. El principal problema de Nueva York son los alquileres. Una casa de una habitación, $2,000 y pico de dólares. Una casa de 2 habitaciones, entre $4,500 en adelante. Es insoportable. Entonces él dice, vamos a congelar X cantidad de inmuebles para que los precios no aumenten, le vamos a dar transporte gratis y de repente vamos a fomentar la agenda LGTB. Pero el Islam es contraria a esa degradación. Entonces lo que yo veo es que él dijo lo que la gente quería escuchar. Si el nuevo alcalde de Nueva York cumple sus promesas de campaña, Nueva York será la gloria del universo. Si él no puede cumplir sus promesas, el quinto anillo de Dante le va a quedar chiquito a Nueva York. Porque Nueva York es una ciudad, como usted sí sabe, muy compulsiva en la economía. Es un estado, esos 5 condados, muy pujantes. Todo el mundo quiere visitar a Nueva York. De hecho, es una ciudad ícono. A pesar de que no es la capital de Estados Unidos, sino Washington, D.C., es la ciudad más conocida de Estados Unidos y más deseada. Pero tiene esas contradicciones que ahora un alcalde, el más joven en la historia, de 34 años, el primer alcalde que practica la religión musulmán, entonces combina una apertura a la agenda LGTB y la igualdad de género, como que no coincide, o es una o es otra. Mi abuelo, don Antonio Ferreira Segura, una vez me dijo que si la monja anda con una prostituta, o la prostituta es monja o la monja es prostituta, pero juntas no pueden andar. Entonces, en el caso del alcalde de Nueva York, él no puede andar con las dos agendas. O es musulmán o es un promotor de la agenda LGTB.
No, que los musulmanes son más radicales en contra de la No, pero de la agenda los LGTB. matan. En la dinámica musulmán, sobre todo en la rama más radical, que es el chií, los descendientes de la familia de Mahoma, hay que decir que el musulmán tiene dos tendencias mayoritarias. O son sunitas, que son de las tradiciones, o son chiitas, que son del linaje de la familia. El que se declara homosexual. Eso descendían de Ali. De Ali, que él lo manda a casar con su hija, siendo él su sobrino, y se queda en la familia. Esos son los descendientes, los chiitas, que son una minoría, son el 14, el 15%. Más del 80% de los musulmanes son sunitas. Pero en el lado radical del musulmán, el homosexual es eliminado. Totalmente. Entonces, el alcalde de Nueva York tiene que en los próximos meses definir qué es. Ya él ganó. Y ganó ante todo pronóstico, y hay que decir que tuvo una campaña efectiva. Tan efectiva que la gente entiende que después de Barack Obama ha sido el gran fenómeno de la política norteamericana. Pues fue un contacto vivienda por vivienda. No, y además y un mensaje muy bien organizado y que atacaba los puntos necesarios de esa población. Era música para los oídos de la gente. Vamos a una breve pausa, Janel. Interesante, nos quedan todavía muchísimos temas. Quédense con nosotros. Continuamos con Janel Ferreira, señores, y tenemos muchos temas de interés. Janel, definitivamente tú hablas de los BRICS y de la derecha, pero también la realidad es que hay una confrontación China-Estados Unidos, y hay una carrera, y se está gestando un nuevo orden mundial que mucha gente no se da cuenta. Entonces, en medio de todo eso, una República Dominicana que está ligada a los Estados Unidos comercialmente, en términos de remesa, absolutamente de todo. Entonces, ¿cuál es el papel de República Dominicana en esta bipolarización? Nosotros tenemos una diplomacia diferida y qué bueno que es así. Nosotros no podemos inventar con China, por múltiples razones. Lo primero es que el segundo idioma más hablado para los dominicanos es el inglés, no el mandarín. Lo segundo es que más del 95% de las remesas importantes de la sociedad dominicana no vienen de China, sino de Estados Unidos. Lo tercero es que más del 20% de la descendencia dominicana vive en suelo norteamericano, no en Pekín. Y lo cuarto es que el modelo de economía china no es favorable para los dominicanos. Los chinos han desplegado, la gente habla de la invasión haitiana, por un tema de desplazamiento étnico y desmonte poblacional. Pero en la misma velocidad que los haitianos penetran el territorio dominicano, en esa misma velocidad penetran los chinos para el comercio dominicano. Los chinos han establecido una estrategia que en la salida o en la entrada de todos los municipios importantes de la República Dominicana hay un monumento gigantesco de la Ruta de la Seda, que vende desde corbata hasta redecilla y plato fond, que lo importan todo y que los empleados detrás de cámara son extranjeros sin documentos que no pagan impuestos. O sea, es una tragedia. Sin embargo, nuestro acercamiento con Estados Unidos ha sido positivo históricamente. Si nosotros tenemos vía del este, del sur y del norte, fue por una planificación norteamericana. Si nosotros tenemos puentes importantes y desarrollo económico, fue por esa planificación. Entonces, la soberanía se ejerce con conceptos claros. Yo escucho a mucha gente decir, nosotros somos libres, soberanos, independientes. Sí, pero esa soberanía tiene un punto de quiebre. ¿Cuál? Las relaciones de los estados en el comercio internacional. Si no, miren cómo está Cuba, cómo está Venezuela y cómo está Nicaragua. El que no ha tenido la oportunidad de ir a Cuba, que es un pueblo que yo admiro mucho y que valoro mucho, pero es devolverse al 1930. O más para atrás, quizás. Es devolverse. El que toma un avión en las Américas y aterriza en Santiago de Cuba, o visita la playa de Guardalavaca, o va a Holguín, es una población buena, es una población amigable, son nuestros hermanos. Puede devolverse
al 1920. Es subirse en carretas, es andar en un almendrón, un vehículo antiguo con un motor remendado como Frankenstein. Entonces, es la desconexión al que manda en la zona de poder periférica. Los chinos han podido quedarse con la mayoría de los puertos de profundo calado en Sudamérica. Crearon el puerto de Chancay. Pero este enfrentamiento entre China y Estados Unidos es que tiene todas estas cumbres fracasadas. La suspensión de la cumbre aquí y el fracaso de la cumbre en Colombia. ¿Por qué? Porque el mundo tiene la finalización de una era. Y ese movimiento, que regularmente dura 2 siglos y medio, aparentemente ha llegado a su fin el dominio económico. Pero el dominio económico para los pequeños, para los que como nosotros dependemos de relaciones con países poderosos como Estados Unidos. Lo que nos conviene a nosotros es seguir siempre detrás de Estados Unidos, utilizando la teoría de la vela y el santo. ¿Cuál es esa teoría? Ni tan cerca que te queme, ni tan lejos que no te alumbre. Y mantenerse flotando, siendo importante con dignidad. Yo no creo que debemos ser incondicionales de nadie, pero tenemos que estar detrás de un poder que nos proteja. Que nos proteja. Vamos a Haití. Los haitianos siguen entrando. Hay unas resoluciones del Consejo Económico y Social que no las ha leído nadie. El presidente dice que la va a poner en ejecución. ¿Cómo sigue siendo tu visión sobre el tema de Haití? El problema haitiano no se va a solucionar con el modelo actual. Lamentablemente, Haití se está tragando la soberanía dominicana. Yo pienso que estamos en la era de la aceptación de la pérdida del territorio por los haitianos. Y duele mucho cuando se dice, pero lamentablemente, si tú haces una evaluación fría por áreas, sabes que nos están desplazando. En el pasado reciente, si usted va a comprar un coco de agua, el subconsciente le dice que se lo va a comprar un haitiano. Pero ya ese subconsciente se abrió. Ya si usted va a buscar a una persona que cuide el edificio, es haitiano. Si va a buscar a un obrero que trabaje en la agricultura, es haitiano. Si va a buscar un empleado para que amenice las festividades en los hoteles de la región este, son todos haitianos. Pero si usted va a buscar los que andan en las calles venciendo ventas de ambulantes, son haitianos. Si pide un motorista, es haitiano. Pero si va a una parada de carros públicos, en la mayoría de las calles dominicanas, el 90% son haitianos. Pero ya hay haitianos consultando en centros médicos privados. Ya hay clubes de ciclistas haitianos. La Franja de los Frailes en Santo Domingo Este, desde el puente Juan Carlos hasta la avenida Juan Pablo II, mejor conocido como la avenida Carretera de Samaná, es un haitiano y un dominicano, 1 a 1 que están. Pero la mayoría de las plazas en la hípica son haitianas. Pero hay un detalle muy triste. Ya los empacadores de supermercados, la mayoría, son haitianos. Entonces, ¿qué hace falta? Bueno, hace falta que después que llegue la normalización de la invasión y la entrega del territorio por una sociedad traidora, porque esto es una sociedad, estamos en la era de la traición colectiva. A tal punto que el que se dedica a defender los valores patrios, ¿usted sabe cómo le llaman? Xenófobo. Xenófobo y odiador de los haitianos. No te dicen que tú amas a Duarte, no, a Duarte tú no lo amas. Tú odias a los haitianos como que si este territorio le perteneciera a Haití. Y yo le pregunto a la gente, ¿cuáles derechos tienen los haitianos en el territorio dominicano? Ninguno. Si empezando con Toussaint Louverture en el 1801, cuando los españoles le dan cabida al general Toussaint de este lado para ser empático con la caída de Luis XVI de Francia, porque eran primos, el rey de España y el rey de Francia eran primos por Luis XIV de Francia. Y lo primero que hace Toussaint Louverture en el 1801 es que cuando va a traicionar a los españoles, forma a sus subalternos y por la espalda los fusila.
y se va. Pero luego viene el carnicero de Dessalines con Henry en el 1805 y nos comete el degüello de Moca y la caravana de las violaciones. Nos llevaron las mujeres de Moca y de Santiago en condición de esclavas sexuales. Y no le bastó eso, sino que volvieron en el 1822 y toman la ciudad de Santo Domingo y nos dominan por 22 años. Aquí no había proceso de esclavitud. La colonia española creó los virreinatos y había una sincronización muy clara entre los negros, los blancos y la herencia mestiza y mulata. En Haití no hubo mestizaje, ni hubo mulataje tampoco. Lo que hubo fue un proceso de una pirámide organizada por los Grand Blanc y los Petit Blanc. Los mulatos, que en el caso haitiano eran los hijos de las violaciones. Por eso, cuando Auguste Vicent, un mulato, dice, pero tenemos derecho, después de la Revolución Francesa, terminan matándolo. Entonces nosotros tenemos que estar lejos de Haití hasta el final de nuestros días. Ellos allá, nosotros aquí, llevándonos bien, con reglas claras, pero ahora resulta que cada haitiano que cruza la frontera y nace de este lado dice que es dominicano por nacimiento de suelo. Y nuestra Constitución, hablando que hoy celebramos la Constitución diferida, la Constitución dominicana dice que hijos de dominicanos son los que llevan la sangre, no el suelo. Y esa prerrogativa debe ser así hasta el final de la vida de nosotros. Porque si nosotros permitimos que la mujer haitiana, que pare 800% más rápido que la dominicana, siga minando el territorio, yo quiero que usted sepa que en menos de 20 años estos camarógrafos serán haitianos y usted será un haitiano ahí sentado haciendo la entrevista. Perderemos el territorio. Totalmente de acuerdo. Yo creo que antes, Anel, antes de 20 años. Por suerte, esta solución llega cada 100 años, porque el 1844 está amarrado al 1822. Pero el 1937 está amarrado con el 1924. Y yo no sé cómo va a pasar la de ahora, porque la de ahora está muy bien organizada. La traición de ahora es la traición más profunda y letal en 181 años. Como ahora nunca. Ahora está traicionando el de arriba, el de abajo, los gremios, los profesionales, los medios de comunicación, los empresarios, los políticos y hasta personas que se pensaban que iban a defender la patria. Son controles de manada. Aquí hay gente hablando de Haití a favor de Duarte que están a favor de Haití. Que su misión en este master plan es dirigir la manada a un precipicio. Pero hasta los procesos de distracción social son parte del plan. Porque regularmente el segmento poblacional que mayor respuesta le da a esos temas son la juventud. Y hoy tenemos la juventud más degradada en nuestra historia. Anestesiada. Si fuera anestesiada está bien, porque se va a anestesiar con conceptos claros. Es que cuando usted habla con un joven, usted no sabe con quién está hablando. Es una jerga. Y en esa normalidad de la chercha se ha degradado tanto que hasta la publicidad comercial dominicana le han degradado con esa negritud sin necesidad. Nosotros solamente nos salva una revolución cultural y activar lo que yo he propuesto, la segunda trinitaria, mucho más inteligente, mucho más moderna, pero sobre todo hace falta un tercer elemento que no está, que es la capacidad económica. Por eso a ese general, a ese gran hombre que se está llevando al Panteón Nacional, puso los recursos como Duarte. La familia de Duarte terminó vendiendo velas. Sí. Los recursos para rescatar la República Dominicana hoy no están. Todo lo contrario. Los que tienen los recursos lo que están haciendo es ampliando su riqueza porque entiende que son 27 millones de clientes y se le olvida que cuando los haitianos sean mayoría harán lo mismo que hicieron el 14 de agosto del 1791, descabezándolo a todos de aquel lado. Magnífico como siempre, Anel. Te agradezco muchísimo
abordamos todos los temas importantes y como siempre el tema de Haití. Muchas gracias, Anel. A usted. Nos vamos a comerciales, volvemos.